Buenos días, señorita. ¿Qué viene usted? ¿Qué viene a pedir usted? Sí, ya sé lo que vienes a pedir. Tus canónigos de todas las mañanas, ¿verdad? Sí. Vale, ahora te los doy. Bueno, ¿dices buenos días a la gente? Nada, ya que sus canónigos. ¿Dices buenos días a la gente, bebé? Ayer a la niña la compramos los canónigos y claro, pues está, mírala, está que no, vamos, que no puede con el alma. Mira, bebé. Ahí tienes tus canónigos. Mírala, cómo los come. Buenos días, amores. Hoy estoy con la cabeza un poco retumbante de mis cosas. Pero bueno, voy a empezar a hacer el desayuno. Hoy vamos a hacer un bocadillito. Vamos a hacer para desayunar un bocadillito de atún. Que compré de estos de atún en escabeche. ¡Ajá! Ya lo tengo. Esto te alumbra hasta el alma. Mirad. ¡Ah! ¡Que os desenfoco! Esto es para que tengáis de buenos días ya. De hecho, voy a poner un bocadillo de atún en escabeche con pimientos. Este es el que pillé, que por cierto no sabía que tiene té negro y no tenía ni idea. O sea, tiene té negro, canela, jengibre, aroma, pimienta negra. Tampoco sabía que tenía. Cardamomo, anís estrellado y clavo. A ver, lo del anís estrellado, pues no sé, la imagen como que algo me decía, ¿no? Pero el otro no sabía que lo llevaba y me he quedado como, ¡ah, qué rico, güey! Así que, perfecto. Voy a entrar de nuevo, qué jodida la niña. Vale, quiero que me veáis ahí algo mejor. ¿Habéis visto mi pijama calentito? Me encanta, este me encanta. Eso sí, tuve que recortar, no sé si lo veis, aquí tuve que cortar hilos que había sueltos porque se levantaron. Pero no quedó mal, porque no se ha notado, así que guay. ¿Qué toca hoy? Hoy toca probar el cosplay de RC, que por cierto ya encontré las flores, luego las veréis. Ha vuelto a abrir, o sea, ha abierto y se ha ido. Ha abierto y se ha ido. No le gusta ver las puertas cerradas. A ver lo que tarda en volver a venir. ¡Ay, la madre! Pero si está aquí la señora. Pero bueno, pero si no me entera de que estabas ahí, bichillo. Diles algo. Diles algo. Mira qué patitas tiene más bonitas. Diles algo, ¿eh? Diles algo, bebé. Ahí está, la pechocha. Por cierto, ya puedo poner las tapas de esto. Bueno, las tapas, los cubiletes, como quieran llamarlo. Voy a poner esto por aquí. Esta que iba acá. Estoy encantada con ella, señores. Es una auténtica maravilla. Lo bueno es que como puedes hacer las dos cosas a la vez y no tienes que estar esperando. De verdad que estoy encantadísima con esta máquina. Luego lo que hago es pasarle un trapillo por la zona de arriba porque las manos siempre llevamos grasa, entonces al final siempre se va pegando cosas. Y lo que hago es pasarle un trapo de microfibra y así por lo menos intento no rayar la pantalla, ¿vale? Y pues la pongo así un poquito, le quito lo máximo de cuando la tocamos un poquillo y ya está. Bueno, la cosa es que me voy a poner eso, a editar las miniaturas y me voy a poner a editar el vídeo que tengo nuevo. Tengo que editar dos en realidad. Tengo que editar uno de vlogs y tengo que editar uno de reacciones. La mañana se pasa rápido, no, lo siguiente, y luego no me da tiempo a todo lo que tengo que hacer. Así que yo con mis gafas de nerd me voy a comenzar a poner las pilitas. Vamos a ello. Tengo aquí ya preparado el que vamos a editar.
Tengo aquí a una bichota. No me digáis que no es bonita la bichota. Mírala qué bonita. Uy, casi terminada la miniatura de Meme Random y ahora me falta la miniatura del blog. Así que voy a seguir, que todavía tengo que editar el otro blog. El calefactor puesto. Y mira dónde está la señorita. Ahí está la señorita. Bueno, mira qué coca. Se ha quedado ahí el calorcito, claro. En cuanto he puesto el calefactor, ahí se ha quedado. Bueno, señores, he terminado de editar vídeo, he terminado de editar miniaturas. Lo que voy a hacer es ya después... ¡Oh, qué guantazo le he dado al micro! Hola, ¿se me escucha? ¿Está todo correcto? ¿No le veo luz? Vale, sí. Digo, no le veo luz. Digo, a ver si estoy hablando yo aquí como si nada y esto está quitado. Pues también, posiblemente, típico de mí. Espérate, porque no consigo yo... Me voy a dar el de cerrar las puntas. Uno así por fuera. Y luego así con los deditos para que vaya penetrando. Pues bueno, al final de lo que me he puesto prácticamente a las 10 y algo creo que eran, hacer lo de las miniaturas y editar vídeos, al final me queda todavía editar el vlog de ayer y son las 1 y pico. Así que nada, pues luego además me toca también hacer lo de RC. Así que mañana completita. Ahora está. Outfit de hoy. Yo creo que está bastante cookie. Y me he puesto las botas. Me he puesto las botas de frío, es decir, de invierno, porque hace bastante fresco fuera. Hoy va a ser día de guarrerío, señores. Así que vamos a hacer picchita y unas guiozas. Pero estas van a ir al fryer. Pel de horno. Así ponemos la picchita. Y cerramos. Oye tú, señorita. Oreo, que te estoy viendo. Pero bueno. ¿Estás buscando la comida de tu hermana? ¿Y? Menos mal que ya había comido la Lilu. Ay, han quedado las guiozas. Yo os diré a ver qué tal están, porque nunca las he probado. Así que la comidita de hoy. Ok, vale, tengo aquí preparado lo de RC. Vale, tengo el colgante en el este. No sé para qué lo voy a dejar. Hasta luego. No sé para qué lo voy a dejar ya metido. Entonces, tengo aquí el collarcito que tiene la argollita. ¿Okay? Que esta es la que tiene en la zona del lateral. Se la pone así y es cuando se lo quita y se transforma. Nos venía con una redecilla para la peluca. Y con esta, que es la peluca. ¿Vale? Lo cual, como no sé cómo viene, voy a abrirla. Y vamos a ver si tenemos que arreglarla y esas cosas. Y los cosplays, pues muchas veces es o los compro cuando son conjunto entero, que ya es el cosplay entero tal cual hecho, o bien lo hago por piezas, porque muchas veces pues no me compensa el comprarle tal cual. Como este, por ejemplo, el de RC, que es sencillo, pues al final he comprado por piezas porque me salía más rentable. Entonces, pues bueno, vamos a colocar la peluca que me he traído... Mi precioso cabezorro para la peluca. La vamos a colocar. Mirad, por cierto, mirad, conseguí estas margaritas. Son un poco grandes, pero son margaritas. Me sirve igualmente. Aquí tengo este. Vale, sí, tiene atrás toda la coleta esta cogida, pero vamos a cogerla bien, porque es que viene de cualquier manera. Vamos a tener que quitar esta de aquí. Sí, vamos a tener que quitar esta aquí, pero vamos a agarrarlo para que no se nos suelte. Voy a peinar un poquito, señores, porque está muy hecha porra. La verdad, ha venido muy raramente, ¿eh? Muy raramente puesta. Vamos a peinarla un poquito. Aquí tienes que aprender ya hasta a saber un poco de peluquería. Me ha tocado más de una vez cortar alguna peluca porque estaba muy mal y han venido pues sin hacer, ¿no? Entonces pues no te queda otra. Lo que pasa es que con este tipo de pelucas tienes que tener más cuidado, o sea, porque, ¿veis? Viene muy justo, entonces voy a tener que poner unas cuantas. Esto viene
Pero ¿cómo viene esto? No entiendo. Si os digo la verdad, no lo entiendo a veces. Me va a dejar el pelo hecho un churro, recién limpito que le tengo. Ahora sí, nos vamos a poner la peluca. Que vamos a ver, la cogemos por aquí. Entonces la voy a poner aquí. Así me puedo hacer la idea de lo que tengo que quitar y lo que no, ¿ok? Y se supone que el flequillo tiene que venir para acá. ¿Vale? Va al centro, no hay más. Lo único, este cacho de acá es como que lo tira hacia atrás, ¿vale? Voy a atar con una horquilla perfectamente para que no se caiga, ¿vale? Porque al final pues te lo tienes que atar de alguna manera. Es bastante largo, ¿eh? El flequillo. A lo mejor me va a tocar cortarlo un poco, porque es muy largote. Cortar todo lo que sobra. Voy a ir haciéndolo lo más despacio posible. Lo bueno es que esto así queda hacia adentro, no queda nada mal. Así que voy a cortarlo un poco más. Bueno, ni tan mal. Vamos de a poco, pero ha quedado ahí bien. Vale, vamos a cortar un poquito más este porque sigue siendo muy largo. Vale, vamos a ir poco a poco. De momento no voy a tocar mucho de este, porque lo que quiero hacer es, lo primero, esto para que no esté tan grueso, no sé si me explico, para que no sea muy grueso la zona de ahí. Ay, pero se cae. A lo mejor aquí sí que le voy a tener que meter un imperdible, ¿eh? Uy, un imperdible. Bueno, me habéis entendido, madre mía, cómo estoy. Vale, el flequillo le voy a dejar por ahí. Lo único que voy a hacer va a ser rebajar un pelín más este. Y lo que voy a hacer es ponerle la laca, ¿vale? Que la tengo aquí. Entonces lo que yo suelo hacer es hacer así. Vale, está un poco frío, evidentemente. Y me lo voy poniendo así y dándole la forma, ¿vale? Es poco lo que me he echado. Así es como lo hice con el de Momo, porque también el de Momo requiere fijación. Entonces esto es como una especie de laca pegamento, ¿vale? Porque es bastante más duro que una laca normal y lo que hace es justo dejar la forma que tú quieres. Sobre todo en la zona de la punta, que es donde tenemos el problema este. Ahí, ¿vale? Perfecto. Vamos a dejar que se seque un poco. Bueno, me voy a poner las medias, ¿vale? Ya a simple vista se ve que la camisa la tengo que ajustar, porque me queda un tanto anchita. ¡Ah! Bueno, y lo del micro es tremendo, ¿eh? Bueno, ahí atrás me estáis viendo. Esto está perfecto, o sea, el pantalón no hay que tocarle. Las medias están genial. Y luego tengo estos zapatitos. Espérate que ahora no encuentro la zona de enganche. Así, ¿vale? Que lo tiene acá. Bueno, en caso de ese cambio ya está, no pasa nada tampoco. Una vez así, ahora tenemos que enganchar esta, que va con una pinza, que no tiene mucho más. Esto va por aquí, o sea que hay que levantarse el cuello, ponerlo y pues prácticamente tenemos el cosplay de RC. No, prácticamente no, está el cosplay de RC hecho. Está puesto ya. Se ve así. Porque se me va a salir el mogollito. Como veis, esto me sobra. O sea, si lo saco, ¿vale? Para que lo veáis. Lo saco, me queda ancho. Esto tiene que quedar así. O sea, fijad lo que me sobra, ¿eh?
Pero madre mía. Bueno, como podéis ver, he agarrado mejor este lado que este, pero bueno, luego lo paso al otro. Pero mirad la cantidad que tengo que meter. Nos queda hacer el maquillaje y aún nos queda ajustar la camisa. Bueno, pues por esta parte hemos terminado, señores. La verdad que me ha gustado cómo ha quedado lo del cosplay de RC, así que iremos viendo a ver cómo va quedando el resto de cosas.